Arratsaldeon eta ongi etorriak, ikerketaren aldeko topaketak dazkagu gaur hemen, eta jarraian nanoibilgailu glioblastomaren tratamendurako proiektuari buruz jardungo dugu, Encuentros para la Investigación, y hoy vamos a descubrir un proyecto muy interesante para el tratamiento de uno de los tumores cerebrales más invasivos, más agresivos, el glioblastoma. Estamos en los Encuentros para la Investigación que organiza AECC Guipúzcoa, la Asociación contra el Cáncer, con la que queremos acercar a la población los avances que se llevan a cabo en el mundo de la ciencia, de la investigación y además que se llevan a cabo en el entorno más cercano. Queremos acercar esos conocimientos a la ciudadanía, conocer también cuáles son esos proyectos que se están desarrollando en nuestro entorno y de alguna manera también establecer relaciones con los agentes y el tejido investigador de Gipuzkoa. Lau helburu ditugu jarraian, topaketa hauetan alde batetik zientzia eta ikerketa nolabait zabaltzea, hurbiltzea, herritarrei ere ezagutza hauek plazaratzea edo esan bezala hurbiltzea, inguruginean hemen garatzen diren proiektuak nolabait ezagutzea eta ikerketa sareko eragileen artean ere harremanak landu eta nolabait sendotu. Hemendik Polimateko bi ikertzaile ditugu, alde batetik Ana Beloki eta Jone Muñoz, ongi etorriak bilai. Ongi etorriak izan zarete. Proiektu, orain jarraian ezagutuko dugun proiektu hau, arrakastatsua izan da hasiera batean botuen kopuruen gatik, ezta? Zuek izan duzuen harreran gatik, ezta, Jone? Bai, hori da, ekimena hau Foru Aldunditik bota zuten, ez? Eta galdetu zieten herritarrei non nahi zuten finantziatu edo non nahi genuen dirua inbertitu, eta badirudi bazegon hor atal bat gaixotasun oldarkorren inguruan, eta gure proiektua aukeratua izan zen. Eta, hemendik luzatu nahi genuke eskerra handi bat. Hay que decir que 13.000 votos los contabilizados, de los 13.000 votos de ciudadanos y ciudadanas de Guipúzcoa, más de 9.000 fueron para este proyecto. O sea, arrasasteis directamente con la idea en los presupuestos abiertos de la Diputación del año 2020 y ahí está ese primer éxito logrado ya por parte del apoyo que recibisteis de toda Guipúzcoa y de la población guipuzcoana, ¿no? Y yo creo que eso ya es de destacar. El segundo, por cierto, era sobre el cambio climático. Creo recordar. Pero a nosotros, desde la Asociación contra el Cáncer, ya nos llamó la atención que un proyecto oncológico o que tratara un tumor como es el glioblastoma tuviera ese apoyo por parte de la población. Y nos queríamos hacer eco de ese proyecto y de ahí esa invitación para que la podáis trasladar en los próximos minutos. Así que yo os cedo la palabra. Perfecto. La bienvenida a vosotras dos, la bienvenida al Polimat y la enhorabuena también por el éxito de ese apoyo que habéis conseguido y lo que vais a poder desarrollar a partir de ahora. Así que yo os cedo el micrófono. Jone eta Ana, nahi duzunean. Bai, eskerrik asko, Iker. Lehenik eta behin gure aldetik eta taldearen izenean eskerrak eman, bai Gipuzkoako kantzerrean kontrako elkarteari guri aukera hau emateagatik eta gaur hemen egoteagatik, bai gerturatu zaten guztioi eta streaming bidez jarraitzen gaituzuen guztioi, mila esker. Ze guretzat ere garrantzitsua da, zuk esan bezala, olako proiektu hauek herritarrei zabaltzea, ez? Eta batez ere, zientzia arlontatik edo elkarte honetatik, zuekin dako apostua zientzian aurrean. Guretzat egia esan oso pozgarria da olako elkarteak aurkitzea. Osea, hasieran eskerrik asko zuei. Ez, eta orain hasiko gaiari helduko diogu eta gure proiektua azalduko dizuegu ahalik eta sinpleen. Eta, izenburuak bertan gutxi gorara deskribatzen du zer egin nahi dugun, ez? Izenburua nanoibilgailu adimenduak glioblastomaren tratamendurako material eta eredu zelular berrien garapena da. Eta, hasiko gea. Eta bainitza, behin nik eskerrak luzatuta, Anari emango diot, eta hasiko da proiektua azaltzen. Muchas gracias. Yo sí que quería contextualizar, aunque ya se han dicho algunas palabras, Miquel, gracias.
sobre, por un lado, cómo hemos conseguido esta financiación y por otro lado, la temática, por qué glioblastoma, ¿no? Como ha dicho Miquel, pues sí, son unos presupuestos que todo parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que el año pasado pues, presentó una especie de presupuestos participativos, ciudadanos, y la verdad es que una partida bastante grande, de 1,2 millones en total, que fueron a repartirse entre distintas áreas estratégicas y bueno, en realidad finalmente fueron 6 proyectos que se han ido materializando a lo largo de este año, o se están haciendo, como en nuestro caso. Uno de los proyectos es invertir en investigación, unos 200.000 euros, y para ello lo que hizo la Diputación fue realizar una especie de sondeo y luego una votación. Y como has dicho tú, había temáticas como desarrollo de nuevos materiales, cambio climático, y el que ganó en realidad en la votación fue enfermedades severas. Se planteó enfermedades severas, ¿cuál? Se planteó el caso del Alzheimer y del cáncer. Y luego, claro, teniendo en cuenta que esto se planteó a finales de 2019, luego entró también el tema COVID, ¿no? Y ya en 2020 pues sería como la tercera enfermedad severa en la que se podía plantear un proyecto. Entonces, financiaban 2 proyectos, uno para equipamiento y otro para realizar un proyecto de investigación que finalmente es el que nosotros conseguimos. ¿Por qué glioblastoma? Pues primero de todo porque sabemos que, vamos a contar luego, es una enfermedad severa con un pronóstico muy malo. Y segundo, porque en el laboratorio ya teníamos nosotros unos resultados y unas evidencias que nos decían que si nos juntábamos cierto tipo de personas con nuestros conocimientos, podíamos montar una cosa muy bonita y con mucho interés para poder tratar o poner nuestro granito de arena en la investigación de glioblastoma. Y la verdad es que muy contentos. Estamos, como diría alguno, llenos de orgullo y satisfacción y de haber conseguido esto, de ser nuestros propios vecinos que tienen esta intriga, estas necesidad o ganas de que se investigue en esto. Y por otro lado también visibilizamos nuestro instituto, Polimat, que igual es más conocido en el campo de polímeros y no era tan conocido hasta ahora en el campo de la temática del cáncer, y la verdad es que en los últimos años ha apostado bastante fuerte, tanto contratando gente como dando muchísimo dinero y hacernos ver un poquito en este ámbito. En Corta, aquí en la UPV, Estamos, ¿verdad? estamos en la avenida Tolosa, está el edificio, digamos, más propio de Polimat, pero luego algunos investigadores, pues estamos, yo en particular estoy en la Facultad de Química de la UPV. Estamos un poco repartidos. Sí, bueno, y a continuación, pues os queríamos un poco presentar lo que es el grupo de investigación. Eta, esan beharra daukaguna da, talde honek disiplina anitzeko pertsonak bildu ditura, anak esan bezala, eta, gutxi gora bera, salkatu ditugu bi talde ezberdinetan, eta, nahi nuke pixka bat hasiera batean, aurkeztu zeintzuk izango, zeintzuk dien edo. Hemengo lehenengo talde honetan aurkitzen da biomaterial polimerikoen zientzia eta ingenieritza taldea, Zibio bezala ezagutzen dugu guk gure taldeari Zibio deitzen diogu, eta aurkitzen dezuena da hemen, hau pixkat dislexikoa da batzutan, nire ezkerraldean, dago Jose Ramon Sarasua dela talde Zibio honen ikertzaile nagusia. Bea aditua da polimero biodegradagarrietan, batez ere polilaktiatetik eratorritako polimeroetan, eta gero aurkitzen dugu Aitor Larrañaga, dela batez ere konkretuki glioblastoma proiektu honen ikertzaile nagusia, bere adimena edo bere nanokapsuletan dago aditua, eta gero ni formakuntzaz ingenieritza, material ingenieritza ikasitakoa naz, eta esan genezake ni nahola pixka bat hor taldean, gero aurrako itzengo dugun 3D modelo hoietan pixka bat laguntza eskaintzeko.
Eta, bueno, aurrengo taldea Anak aurkeztuko du berak hobeto ezagutzen ditu eta. Sí, yo pertenezco al grupo de Responsive Polymer Therapeutics Group. En este grupo somos 3 investigadores senior. Tocamos temáticas parecidas, pero muy bien diferenciadas. En este grupo está Sandra Camarero, ella es muy experta en impresión 3D para regeneración de tejidos, por ejemplo. En el caso de Marcelo, él es experto en la fabricación de nanogeles, luego voy a explicar qué son nanogeles. Nanogeles inteligentes, que le llamamos nosotros, que básicamente son polímeros que responden a estímulos externos, como puede ser a temperatura, al pH, y lo que hacen directamente es liberar cualquier contenido que tengan en su interior. En el caso de Marcelo, fármacos. En mi caso, yo también uso nanogeles, pero en lugar de tener fármacos, lo que tengo son proteínas en este tipo de cubiertas nanopoliméricas. Y bueno, sí, aquí resaltar un poquito lo que decía Ione, que somos un equipo muy multidisciplinar, pero claro, para hacer frente a un problema tan complicado, complejo como es el cáncer, a mí no se me ocurre ninguna otra manera de hacerlo que teniendo gente especialista en diferentes ámbitos, ¿no? Y bueno, y aquí quería hacer yo una especie de break, porque por esta misma razón, si alguien, la audiencia online, tuviera algún tipo de duda o quisiera ir un poquito más de lo que vamos a explicar hoy aquí, desde luego que me puede escribir a mí directamente y yo le diré con quién tiene que hablar según el tipo de duda que le surja. Nosotras, en cualquier caso, vamos a intentar explicar el proyecto de la mejor manera posible. Eso es. Vale, y bueno, antes de comenzar a meternos con el glioblastoma, estuvimos Ana y yo un poco hablando que sí que nos parece que debemos hablar un poco de los que son los polímeros, ¿no? Comúnmente conocidos como plásticos. Egia esan, plastiko hitza esaten dugunean gaur egun jasotzen dugun mezua negatiboa da. Plastiko hitza imaginatzen dugunean, oro har pertsonek bilduki edo plastikozko botellak ekartzen dituzte, bai, beraien irudipenetara. Mikroplastiko hitza ere gaur egun nahiko barneratuta dago gure gizartean, ez? Plastikoko txikitxo horiek gero arraina jate dituztenak eta gero guk arraina jate ditugu eta bueno, horiek ekartzen dituzten oztopak eta bar, eta gero bai imaginatzen dugu beti ere zabortegi bat plastikoz beteta, ez? Esaten dugu plastikoa, eta orduan irudi horrekin, plastikozko irudi negatibo horrekin askotan galdera izaten da nola sartuko dizute plastiko bat gorputzean. ¿Cómo meter el plástico en el cuerpo? Exactamente. ¿No? Es la pregunta. Non erabili daiteke plastiko bat, edo erabili daiteke biomedikuntzan, plastikoa, ¿se puede utilizar un plástico en aplicaciones biomédicas? Erantzuna da, posible da eta erabiltzen da, es posible utilizar plásticos en biomedicina. A nosotros nos gusta llamarlos polímeros, ¿vale? Que sería la base del plástico. Un plástico es un polímero con aditivos. Entonces, bueno, polimeroen artean badaude espezifiko batzuk, non biobateragarriak dien, bai? Eta hauen ezaugarria da, gorputzean kontaktuan jartzean, ez dituztela, gorputzak ondo asimilatzen ditula. Ez digute ezer eragiten, ezer txarrik eragiten, bai? Orduan, bueno, polimero hitza pixka deskribatzearren eta ez luzatzeagatik, pixka bat definituko dut polimero bat da molekula oso luze bat, non beltzez ikuste dituzuten bolatxo hauek dien karbonozko molekulak lotuta daudenak, kobalanteki, lotura mota indartsu batekin, eta gero ditugu pelotita edo bolatxo txuritxo hauek, non izan daitezkeen beste talde kimiko ezberdin asko, izan daiteke azido bat, izan daiteke alkohol bat, mila ez, baina asko daude, ezberdin, elementu asko daude. Eta horri esker, polimero barietate anitza daukagu gure eskuartean, bai?
Eta honi guk deitzen diogu, hain molekula luzea izanik ere ezagutzen zaio makromolekula bezalaxe. Orduan, askotan makromolekula entzuten degunean, bai, imaginatu behar dugu olako molekula oso handi bat. Eta biobateragarriak izateaz gain, badaude beste, hauek izan daitezke bai sintetikoak edo naturalak. Eta, jarri izkizuet 3 adibide oso garbi, pixkat gure burutik kentzeko daukagun zabortegiko irudioi, eta adibidez polimeroa bat badao polilaktida izenekoa, eta hoi hartotik ateratzen da, adibidez. Eta gure gorputzen adibidez azido laktikoa daukagu. Eta polimero hau mozten doan enean, azido laktikoan bihurtzen da, orduan biobateragarria da gurekin, ezta? Adibidez, krustazeoko eskoletatik kitosanoa eta kitina ateratzen da, orain dela gogoratzen dut 15 bat urte, nahiko fama hartu zuten kitosano eta kitinak erabiltzen zelako argaltzeko, metodo ezela ematen zuten. Grasak eta kentzen zitulako, eta gero daukagu, algodoia zelulosa dela adibidez. Biobateriagarriak izateaz gain, badaude batzuk dela biodegradagarriak. Ze esan nahi du biodegradagarriak? Behin bere funtzioa bete ondoren, desagertu egingo liatekeela gorputz barruan. Eta hau hobeto azaltzeko, bideo txiki bat daukagu, harri ikusten den, eman aldiozu. No. Como las que tenemos. A ver, lortzen dugun bideoa jartzea. Antes las conseguí. Sí, antes. Vamos a ver. Zuzeneko gauzak. Hortxe. Igual en presentación completa no, de dejar funcionar. Berdin du. Azalduko dut beste modu batean. Horretako daude bazpada irudia jarri ditut. Beti bideoak ez dira ondo ateratzen. Aplikazioen artean dauzkagu implante biodegradagarriak, adibidez hezurrak hautsita, hezur junturak lotzeko plaka polimerikoak erabiliz, behin hezurra konpontzen den enean, hau desagertzen joaten da, gorputzak irensten du, eta gorputzeko metabolismoen bitartez, eta azkenean lortuko genukena izango zen hezur osatu bat, eta bigarren ebakuntza bat ekingo genuke. Eta beste aplikazioa, eta agian pixka bat gure gaiari zentratu dago da ona, da bigarren hau. Izango zen, farmakoa kontrolatzeko edo modu kontrolatu batean askatzeko gailuen garapena. En este caso, esta aplicación, que sería la liberación controlada de fármacos, se puede hacer de diferentes maneras, que está un poco enfocado básicamente, está bastante alineado con lo que vamos a contar ahora, y se puede hacer por varios métodos. Se pueden utilizar los polímeros biodegradables como micropartículas en las que tenemos embebidas los fármacos, o ya ir a una escala mucho más pequeña, que serían las nanoesferas o las nanocápsulas, que más adelante entenderéis mejor a lo largo de la presentación. Vale, yo además de estos ejemplos que ha dado Ione, quería mostrar que no solamente estos polímeros o plásticos se pueden utilizar a nivel macroscópico, sino también se utilizan como aditivos para el tema de transporte de fármacos. Así os he puesto aquí un ejemplo muy común, que ahora está un hot topic, que es la vacuna específica de Pfizer, la que ha desarrollado Pfizer para COVID. Como veis, esto es una especie de dibujo en el que se puede observar que tenemos también un vehículo. Luego veréis que nosotros vamos a dibujar los nanovehículos de una manera bastante similar. El principio activo o el agente terapéutico en el caso de Pfizer es el ARN mensajero, que quedará dentro del vehículo que ellos han montado. En este caso utilizan nanopartículas de lípidos. Pero si vamos aquí a esta descripción en la que se recogen todos los ingredientes que tienen estas nanopartículas, aparte del agente activo, como digo, pues tenemos sales, azúcares, bafes, son
compuestos muy comunes para cualquier tipo de fármaco, pero veis también que aquí tenemos uno que se llama polietilenglicol y este digamos que nosotros le llamamos como el gold standard de todos los polímeros que se utilizan en farmacia. Funciona genial y bueno, ¿y qué es lo que hace en el caso de las nanopartículas de lípidos? Pues como veis se ponen hacia el exterior de manera que va a estabilizar este tipo de nanopartículas, va a hacer que no se agreguen entre sí, lo cual van a estar disponibles todo el rato y encima va a evitar que las proteínas que tenemos en la sangre se queden pegadas y haga que directamente las nanopartículas queden escondidas y no puedan acceder a las células, ¿no? Esto se hace simplemente añadiendo este polietilenglicol. Bueno, llevamos utilizando el polietilenglicol bastantes años, de hecho, la continua exposición a polietilenglicol con los años ha hecho que hayan aparecido incluso anticuerpos específicos a este polímero, por lo cual ahora se está investigando muchísimo algunas alternativas al polietilenglicol que tengan las mismas características, pero que ya no produzcan este tipo de alergias, ¿no? De hecho, se pensaba, las primeras alergias que aparecieron con esta vacuna se relacionaron exactamente a esto, no a la propia, digamos, nanopartícula, sino exactamente a este polímero que se introducía aquí. Así como estos son los ejemplos que hemos recogido de polímeros que se utilizan en biomedicina para el transporte de fármacos y para otro tipo de utilidades. Eso es. Y bueno, pues ya ahora vamos a meternos un poco más de lleno en el proyecto. Y lo primero de todo sería un poco definir qué es el glioblastoma multiforme. Eta, bueno, glioblastoma multiformea da burmuineko tumore primario ugarienetako bat, hemen daukagu, esate baterako Espainiar estatuan 100.000 biztanletik 4 edo 7 herritarrei iten die eraso, eta bere ezaugarrien artean daukaguna da oso tumore oldarkor edo erasokorra dela, eta gainetik dauden gaur egungo tratamentu terapeutikoenkiko izugarrizko erresistentzia daukala. Orduan, bueno, para poder establecer o un poco dar a conocer cuál es el índice de agresividad de este tumor, me gustaría comentaros unos datos que hemos recogido en el proyecto, que yo la verdad cuando lo leí por primera vez a mí me impactaron muchísimo. Fue algo que dije, joder, madre mía, ¿no? Y bueno, los he recogido aquí, no me quiero confundir. El glioblastoma es el 2% de todos los tumores cerebrales que se conocen actualmente, es debido a un glioblastoma. Pero lo que es, para mí fue muy impactante es que el 7% de todas las muertes causadas por el cáncer se debe al glioblastoma. O sea, es un 2%, pero luego el índice de tasa de mortalidad es altísimo, ¿no? 2% de los cerebrales, pero el 7% de todos los cánceres. Exactamente. Y a mí, la verdad, que cuando vi esa cifra me impactó muchísimo, ¿no? Una vez que se diagnostica, al ser tan agresivo, si no se da ninguna terapia, la supervivencia es de unos 3 meses. Si se lleva a cabo, tradicionalmente el tratamiento frente al glioblastoma es la resección quirúrgica con posterior radioterapia y quimioterapia. Una vez realizada la resección, está establecido que la supervivencia sube a una media de 14 meses. La resección quirúrgica es la extirpación del tumor quirúrgicamente. Pero la naturaleza invasora que tiene el tumor hace que la recurrencia normalmente sea muy, muy alta en todos los pacientes. Por lo tanto, el 50% de los pacientes diagnosticados fallecen. Muy pocos sobreviven a los 2 primeros años
y menos de un 5% llegan a los 5 años de supervivencia. Es bastante, para mí, desgarrador. Cuando lo leí me quedé bastante impactada, la verdad. Y esto se debe a unos factores que se dan y, bueno, pues los resultados aquí, bueno, marginales de las terapias tradicionales tienen varias razones. Bueno, la primera puede ser que el alto grado de heterogeneidad celular que se encuentra dentro del tumor, ¿sí? La resistencia que tienen las células tumorales a los agentes terapéuticos, en este caso, y la que hemos destacado bastante porque es, digamos, el objetivo mayor de nuestro proyecto, es que los agentes terapéuticos que se utilizan, por ejemplo, en quimio, una vez son bastante incapaces de poder atravesar la barrera hematoencefálica, que bueno, se conoce del inglés como BBB, y llegar al tumor. Ese es el problema. Cómo atravesar esa barrera para que esos agentes terapéuticos puedan realmente interaccionar con el tumor y su microambiente, es lo que llamamos, ¿no? Entonces, en la siguiente transparencia os vamos a un poco describir simplemente lo que es la barrera hematoencefálica para poder entender después bastante mejor lo que, bueno, pues el objetivo y el desarrollo de este proyecto, ¿no? Y bueno, pues simplemente la barrera hematoencefálica es una barrera biológica multicelular que separa la circulación sanguínea del sistema nervioso central. Es una barrera. Entonces, sí que hay que destacar, y esto yo, bueno, lo hablaba con Aitor antes de venir aquí para un poco afincar ideas. Bueno, os he representado aquí pues el cerebro, digamos, y pues las venas o el torrente sanguíneo, ¿no? Que llega, pueden ser venas o arterias. Y bueno, pues esta imagen de aquí es la sección transversal de una vena, sería así, ¿vale? En el medio tendríamos el torrente sanguíneo, bueno, pues que podemos encontrar diversos agentes biológicos, ¿no? Y luego tenemos, bueno, pues que lo envuelve una barrera, vamos a decirlo así. Entonces, lo que hay que entender muy bien es que las venas, y voy a decir vena porque creo que para todo el mundo es más visual, las venas del sistema nervioso central son muy diferentes al resto de venas que tenemos en el cuerpo. Y la razón es obvia, y es que hay que proteger al cerebro. Es el órgano que más tenemos que proteger. Por lo tanto, esas venas, esta barrera que os estamos dibujando aquí, es muy impermeable y es altamente selectivo. Es muy difícil que cualquier agente que nosotros queramos lo atraviese. Solo lo atravesarán aquellas moléculas, aquellos agentes biológicos que sean muy necesarios para el cerebro, para su buen funcionamiento. Y claro, esto es positivo porque al fin y al cabo protegemos el cerebro de lo que a nosotros no nos interesa, de lo malo, vamos a decirlo así, pero pues lo malo es que los fármacos terapéuticos no suelen llegar bien al cerebro. Y es donde estamos trabajando y es por donde se ha empezado a tirar en el proyecto y cómo se ha ido construyendo este proyecto, ¿no? Entonces, para que entendáis, esto es el torrente sanguíneo, que lo envuelven unas células endoteliales, ¿sí? Y esto lo tenéis que entender, os he puesto aquí como una pared de ladrillos. Las células endoteliales, imaginaos, son 2 ladrillos que tienen una argamasa entre medio, ¿no? Esa argamasa se está aquí, bueno, pues se visualiza por esas junturas estrechas, ¿sí? Y es muy difícil de atravesarlo. Entonces, la cuestión es qué hacer para poder atravesarlo, porque acceder al torrente sanguíneo por administración sistemática es muy fácil, o sea, que nos metan algo en la sangre es fácil. La pregunta es, una vez que llegue al sitio que nosotros queremos, ¿qué hacer para que ese agente terapéutico que nosotros queremos hacer llegar al tumor pueda pasar esta barrera, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí Ana va a seguir explicando. Claro, yo creo que has explicado muy bien cuál es el problema o los problemas, aparte del glioblastoma, es el acceso a él. Y entonces, aquí nos tenemos que plantear qué agente terapéutica vamos a utilizar,
cómo queremos solucionar el problema y segundo, cómo lo vamos a llevar ahí. Obviamente nosotros venimos de un instituto de polímeros, lo cual el vehículo que vamos a utilizar para transportar ese agente terapéutico va a ser un polímero. No puede ser cualquier polímero, obviamente. Lo vamos a tener que decorar de tal manera que, digamos, que podamos pagar ese peaje para poder traspasar esa barrera, ¿vale? Entonces, bueno, pues nuestra diana terapéutica está clara, es el glioblastoma y esta es nuestra propuesta. Primero, pues utilizar vehículos, como digo, poliméricos y utilizar anticuerpos que sabemos que funcionan contra el glioblastoma como agente terapéutico. Esto de transportar anticuerpos o agentes terapéuticos no es una cosa banal, no es una cosa sencilla. Si la administración es sistémica a través de la sangre, no tenemos digamos, un mando a distancia y les decimos ahora subes para arriba, ahora a la derecha, ahora para arriba y hasta que llegues a hacer eso. Por ahora no existe. Sí es verdad que están saliendo lo que denominan los nanomotores, que van a través, bueno, tienen ciertas características, o por ejemplo, magnéticas, y entonces con un imán es verdad que están teniendo buenos resultados en mover un poquito los nanodispositivos que le llamamos nosotros. Pero bueno, digamos que estamos muy lejos todavía de ahí. Entonces, tenemos que diseñar un sistema que sea capaz de transportar el agente terapéutico, pero no solo transportarlo, sino protegerlo. Queremos que llegue vivo, ¿no? Queremos que todo el agente terapéutico que nosotros administremos llegue a esa diana. ¿Qué pasaría si nosotros administramos solamente el anticuerpo? Pues que no va a llegar, porque en el momento en el que metemos en el torrente sanguíneo, tenemos una serie de proteínas que lo que van a hacer es cortarlos y quitarle la actividad biológica al anticuerpo. Entonces, bueno, yo he puesto como anticuerpo a este dibujo de la serie que veíamos cuando éramos pequeños, de Érase una vez. Y la verdad es que ahora que sabes un poquito más te das cuenta de toda la simbología que tienen estos dibujitos. Por un lado, me gusta mucho porque por un lado los anticuerpos lo que van a hacer es reconocer algo. Parece que aquí tiene una especie de llave que lo que va a reconocer es lo que nosotros llamamos un epítopo, que básicamente es una superficie, y lo va a reconocer, digamos que es la llave que va a reconocer una cerradura y entonces a partir de ahí se va a generar una serie de acciones biológicas. A mí me gusta mucho también porque tiene alas, eso significa que se va a ir moviendo. Y realmente lo que más me gusta es que tiene antenas y eso significa que están dirigidos. O sea, el anticuerpo va a reconocer una parte de una célula que está localizada en un sitio. Y luego finalmente, además, este en particular estaba decorado con una V que en realidad a nivel estructural es la parte del anticuerpo que va a reconocer justo en los receptores que sean, justo tiene esta forma de V, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia. Aquí perdonad por la calidad de esta imagen, pero no he encontrado otra cosa. Veis que la complejidad de una célula, en este caso sería de glioblastoma, una célula tumoral. Estos son diferentes receptores que serían como las dianas más específicas. Y estos son anticuerpos posibles que se están probando y que tienen efecto. Entonces, el que nosotros vamos nuestra diana terapéutica va a ser el EGFR, y el anticuerpo que hemos escogido, porque sabemos que funciona, es este, que se llama cetuximab, que es un anticuerpo que lo podemos comprar, es comercial. Entonces, imaginaros que todo funciona bien, que tenemos un buen vehículo, que somos capaces de transportar, somos capaces de protegerlo, realiza todo el camino hasta la barrera, somos capaces de atravesar la barrera y luego ¿qué pasa? Pues bueno, el anticuerpo primero lo que va a hacer es reconocer el receptor que os he contado antes. Este receptor, al estar bloqueado, lo que va a pasar es que la célula va a dejar de multiplicarse. En el momento que una célula cancerígena deja de multiplicarse, ya no acaba muriéndose. Se activan una serie de metabolismos y tal, y al final acaba muriéndose. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, se activa la respuesta inmune. Aquí, si hay alguien que me está escuchando y que tiene mucho conocimiento de inmunología, que me perdone porque voy a simplificar la acción de los anticuerpos, que es muy complicada, en solo 3 figuras. Por un lado,
se va a generar una serie de reacciones en cascada que van a provocar la lisis o la ruptura de la célula tumoral. Luego, bueno, este otro tipo de células de nuestro sistema inmunitario, que se llaman las natural killer, que bueno, por el nombre ya os podéis imaginar qué es lo que va a pasar, directamente pues, a través de un efecto citotóxico va a matar la célula tumoral, o también podemos encontrarnos macrófagos que, bueno, a través de otros receptores y tal, lo que van a hacer es fagocitar las células tumorales, se las van a comer. Bueno, entonces así, para resumir un poquito, este es el receptor que esta es nuestra diana terapéutica a nivel bioquímico, el nombre es este. Hay dos, digamos, un fármaco y un anticuerpo que se sabe que sí, que funcionan, pero como comentaba antes Yone, no es todo tan sencillo y tan bonito. El propio tumor tiene su propio sistema de defensa y encima nos encontramos con la barrera hematoencefálica. Si nosotros vamos a llegar con nuestro anticuerpo y con nuestro vehículo en esta zona, tenemos que decorarlo o hacerlo de alguna manera que pase a través de esta barrera para llegar a este lado del cerebro donde nos vamos a encontrar con el glioblastoma. Entonces, claro, uno a la hora de diseñar el vehículo, lo primero que nos planteamos es cómo de grande hacemos el vehículo. Aquí yo, por eso, sí que siempre me gusta enseñar esta escala de tamaños, porque ayer, por ejemplo, hablando con unas amigas me decían, pero es que no me puedo imaginar qué es nano, ¿no? ¿Qué es nano vehículo? ¿Qué es eso? Entonces, bueno, pues esto es una escala que va de 10 en 10 y cuando nosotros hablamos de nuestros nanodispositivos estamos hablando en esta zona. Estamos hablando que si las células andan por aquí, más o menos, nosotros estamos en esta zona de los 10 nanómetros, que es más o menos un anticuerpo, luego os enseñaré, andamos aquí. Entonces, claro, uno a priori podría pensar, hombre, claro, si tengo que pasar la barrera hematoencefálica, cuanto más pequeño, pues mejor, ¿no? Pero, y la realidad es que sí, pero no solo, como todo en ciencia. Entonces, se sabe que si es una molécula muy grande no va a pasar, 100% no va a pasar, pero por ser pequeña tampoco significa que vaya a pasar. Entonces, lo que tenemos que hacer es decorar nuestro nanovehículo con unos ciertos receptores que van a ser reconocidos por esa barrera hematoencefálica, van a apagar el peaje y van a hacer que entre, ¿vale? Que entre el vehículo con el nano. Así que no es tanto el tamaño, sino cómo va Es un poco todo, ¿no? es un poco todo. De hecho, está. Esto es. Yo también lo hablaba con Aitor esto mucho y no está claro. No está claro un valor a partir del cual ya dices, esto entra seguro. Eso no está nada claro. Hay mucha discusión todavía. Y entonces, pero sí que se estima que si en el caso de los nanodispositivos, pues tienen que ser menor de 200 nanómetros aproximadamente. Bueno, estos son un poquito, de manera general, lo que ya más o menos creo que ya tenéis una idea de lo que hemos propuesto, pero los objetivos así de manera ya más específica que nosotros planteamos en el proyecto es el desarrollo de esta tecnología que va a las dos palabras clave, proteger y transportar, de manera selectiva, en este caso, anticuerpos. Y luego hay otra parte que es el desarrollo de una tecnología que va a validar los vehículos que hemos desarrollado en la parte 1. Esta tecnología se basa en la impresión tridimensional y así vamos a tener la posibilidad de tener en el laboratorio modelos de tumores más realistas. Ya explicaremos qué es más realista. Y luego en un futuro, obviamente, pues si esto funciona, pues nos pondremos en contacto con entidades, hospitales, que dispongan del conocimiento y más medios que nosotros para ensayar ya o animales o ensayos clínicos, ¿no? Bueno, sí, y ahora, bueno, pues un poco os vamos a esbozar cómo vamos a diseñar esos nanovehículos. Se van a seguir 3 estrategias diferentes y, bueno, lo vamos a explicar simplemente. Bueno, la primera opción sería utilizar partículas biodegradables y se conseguirían mediante emulsión doble
es muy sencillo. Al fin y al cabo lo que vamos a hacer es copolimerizar o bueno, pues sintetizar nuevos polímeros base poliláctea que son biodegradables, ¿vale? Se disuelven en un disolvente que forma una solución oleosa. Esto es un poco lo que pasa con el agua y el aceite, ¿vale? Tendríamos una solución acuosa con el anticuerpo, meneándolo un poquillo, lo que conseguimos son gotas de anticuerpo suspendidos en nuestro polímero, que después, si volvemos a introducirlo en una solución acuosa, lo que conseguimos son este tipo de partículas, esto se llama una emulsión doble, ¿sí? En el que tenemos el polímero recurriendo a nuestros anticuerpos, ¿sí? Y si evaporamos el disolvente, nos quedarían las nanopartículas, que serían las que llevarían el anticuerpo. Vale, la otra estrategia es la generación de nanogeles, algo he comentado al principio. Primero de todo, quiero explicar qué es un nanogel. Primero, la palabra nano, ya os he comentado antes en qué tipo de tamaños nos estamos refiriendo. Y luego, en el caso, la palabra gel, que viene de la palabra hidrogel, ¿vale? Hidrogeles, todos comúnmente utilizamos hidrogeles, los que utilizamos lentillas, pero ahora mismo, además, con el tema de lavarse las manos todos los días, estamos Muy con hidrogel. familiarizados. Sí. Un hidrogel básicamente es un polímero, ¿vale? Como ha explicado antes Yone, un polímero es una sucesión de monómeros, llamamos nosotros, de estructuras químicas, una detrás de otra. Aquí las he dibujado así. Lo que tienen los nanogeles en particular es que hacen o presentan una especie de nudos, ¿vale? Nosotros decimos que están entrecruzados. Lo bueno de esto es que genera una especie de poros que están llenos de agua. Tenemos hasta un 90% de agua en cada estructura en un nanogel. Pero desde el punto de vista nuestro de investigación y de químicos, es que además presentan una gran versatilidad química. Podemos hacer muchas cosas con ellos. Entonces, pues son perfectos para este tipo de aplicaciones. Aquí he puesto 3 ejemplos que además nos sirven para explicar luego adelante qué es lo que nosotros queremos hacer. Primero, podemos diseñarlo de tal manera que podemos soltar los nudos. De manera que si tenemos algo dentro, lo podemos provocar que se suelten los nudos y podríamos liberar lo que hay dentro. Luego podemos modificar químicamente e introducir algún sistema de reconocimiento, pues por ejemplo, para que la barrera hematoencefálica reconozca nuestro nanogel y lo acepte. O también podemos añadir sistemas de anclaje. Aquí tiene que haber un anticuerpo, una bola. Podemos introducir modificar el nanogel de manera que quede anclado el anticuerpo o puede quedar embebido también. Entonces, estas son, en el caso de los nanogeles, estas van a ser 2 estrategias. La primera, lo que hacemos es encapsular uno a uno los anticuerpos. Esto, bueno, se hace in situ. La polimerización ocurre en presencia del anticuerpo. Como veis, queda totalmente encapsulado, de manera que ahora ya lo estamos protegiendo, ya no se puede degradar. Metemos aquí esta molécula, esta es la que yo me refería antes con una molécula para ser reconocida posteriormente por la barrera. Esta la reconoce y la va a coger y la barrera y va a hacer que todo el sistema pase a través de ella, ¿vale? Y luego tenemos los nudos que yo llamaba antes, ¿no? Que son estos mismos, que son muy específicos y resulta que estos nudos se van a soltar en presencia de estas proteasas que básicamente lo que hacen es reconocer esta secuencia de aquí, la rompen, sueltan el nudo y entonces ya el anticuerpo es activo, ya puede reconocer los receptores de la célula tumoral. Otra estrategia que tenemos en mente, y de hecho ya tenemos este tipo de nanogeles en el laboratorio, es sintetizar primero el polímero, utilizando también polímeros biodegradables con diferentes cargas y luego introducir el anticuerpo dentro o que quede alrededor, que quede, digamos, la nanopartícula decorada con el anticuerpo. En ambos casos los estamos protegiendo y bueno, son los que vamos a ensayar. ¿Va? ¿Por qué no?
se nos ha atascado. Ahí va. Ahora. Bueno, básicamente que una vez sintetizado todos los vehículos, lo que tenemos que hacer es testearlos. Y entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver si efectivamente somos capaces de atravesar esa barrera. Bueno, hay diferentes maneras de atravesarlas, pero la que nosotros vamos a hacer aquí es, bueno, ha dejado de funcionar esto. Esta misma, la de traspasar la membrana a través del reconocimiento de un receptor, que es el que os he comentado antes. Entonces lo va a reconocer y va a pasar a través de ella. Este es un sistema típico de laboratorio, que es el que vamos a utilizar para ver si pasa o no pasa. Y es básicamente, son una especie de vasos que tienen dos compartimentos diferentes, están conectados a través de una membrana porosa. Aquí crecemos la barrera, que básicamente son las células que hay en la barrera hematocefálica, y aquí las de glioblastoma. Entonces, si los nanovehículos lo pasan, luego seremos capaces de reconocerlos aquí abajo y veremos si tienen un efecto o no en las células de glioblastoma. Vale, y el otro objetivo del que hablábamos era poder reproducir un modelo 3D que imite muy bien el microambiente del glioblastoma, porque bueno, el microambiente es un poco especial en este sentido también, porque bueno, tenemos dos razones básicas y no me voy a enrollar mucho. La conformación del glioblastoma, las células que adquieren una conformación esférica. Y también, bueno, lo que se ha visto es que alrededor de esta esfera tumoral existen células del sistema inmune o macrófagos, que en este sentido, que es algo también que me impactó bastante, que yo, pues los macrófagos para mí eran los buenos, ¿no? que intentan aniquilar a los malos. En ese sentido, pues hay estudios que parece que establecen que estos macrófagos ayudan de alguna manera a que el tumor se extienda, ¿no? Y es debido a que parece ser que hay unas señales biológicas, es decir, que las células del tumor y los macrófagos se hablan de alguna manera biológicamente hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente, tradicionalmente, los cultivos celulares se hacen en sustratos de 2D, planos, y claro, eso al final no puede imitar a un microambiente, en este caso esférico. Estamos perdiendo una dimensión, ¿no? Son muy simples y bueno, pues no promueven la interacción intercelular y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues intentar construir un modelo 3D que imite mucho mejor el microambiente que tenemos en el glioblastoma. Y para ello lo que vamos a utilizar es la bioimpresión, que es la impresión directa de las células en el espacio, en la disposición espacial que nosotros queramos, ¿no? Básicamente, bueno, pues lo que se hace es capa a capa formar la imagen que nosotros queramos. Para ello se diseña en un principio por un software el diseño que nosotros queremos imprimir y después por bioimpresión lo que vamos a hacer es imprimirlo. Nuestro modelo va a ser de estructura concéntrica. Es una estructura bastante simple, pero es mucho más cercana a las dimensiones 3D que va a adquirir el tumor, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tener a esto se le denomina como minicerebro, ¿vale? Lo que vamos a tener es, en el anillo exterior, vamos a imprimir células humanas de macrófagos, que van a estar embebidas en una gelatina metacrilada, que bueno, básicamente lo que se utiliza para vehiculizar y como soporte de estas células, ¿vale? Los vamos a imprimir, vamos a hacer un anillo, que está aquí en color naranja, ¿vale? Y una vez ya impreso el anillo, dentro del anillo lo que vamos a imprimir son células humanas de glioblastoma, pero adquiriendo una forma esférica. Vamos a hacer una esfera con las células, ¿vale? En este caso, bueno, va a ir embebido en otro hidrogel, que sería el alginato, que es bastante utilizado en bioimpresión. Y aparte de poder mimetizar mejor lo que es el entorno del tumor, este modelo también nos va a
Nos va a permitir estudiar cuál es la comunicación que antes me refería entre los macrófagos y las células tumorales. Vamos a ver si pues, hay alguna infiltración o no. Bueno, va a ser algo que nos puede permitir ver. ¿Qué tamaño tendría esta bioimpresión? ¿Un tamaño...? Pues no creo que hablando pequeñitos. de Suelen enanos? ¿Estamos ser... hablando? No, sí, más grande. más o menos. No digo, enano solamente es el vehículo. No, esto una esto célula. sería, sí, pues Sí. yo me estoy imaginando pues no sé, igual me equivoco, pero yo diría que pues uno de 5 céntimos, por lo menos, si no es más grande. O sea, es algo que sí. De hecho, estas dos gelatinas, vamos a decirlo así, son translúcidos, de tal manera que después evaluar lo que son los movimientos celulares y demás va a ser más fácil. Y bueno, pues por último lo que nos quedaría sería, bueno, una vez ya tenemos los nanovehículos que sabemos que funcionan, tenemos los minicerebros que también sabemos que funcionan, hay que juntarlo y ver si realmente todo lo que hemos pensado es válido. Y aquí, pues más o menos, pues terminaría el proyecto. Eso es, entonces, nada, sin más hemos escrito unas conclusiones. Sí, para nosotros era importante describir aquí también que los polímeros no son solo plásticos, como conocemos los plásticos, que también se pueden utilizar para otro tipo de temáticas. Hemos observado que sí que existe una necesidad de desarrollar nuevas tecnologías para proteger y vehiculizar agentes terapéuticos. También, a ver si os hemos convencido de que también es importante el desarrollo de nuevos modelos de in vitro antes de ir más allá, antes de ir a los animales, para tener un modelo muchísimo más parecido al real y poder testear de mejor manera nuestros dispositivos. Y luego, pues como perspectivas, nuestra idea es trasladar los buenos resultados que vamos a tener, que estamos teniendo, a las entidades pertinentes, hospitales, más allá, para continuar con este tipo de exploración. Y bueno, una vez de que hemos comprobado que esta prueba de concepto nos gustaría trasladar todo, aplicarlo a otro tipo de agentes o dianas terapéuticas. Y con esto, simplemente agradecer a nuestros grupos, a Polimat, a vosotros por darnos la oportunidad de enseñar aquí todo esto, sobre todo también por toda la labor que nos has enseñado que hacéis, que es alucinante. Yo, de verdad, me he quedado alucinada. Y luego, a nivel personal, me gustaría saludar desde aquí a mi amiga Nagore, que lo está pasando muy mal. Entonces, si me permites. Pues claro que sí, claro que sí. Bueno, agradeceros a vosotras por todo el trabajo que realizáis y a todo el equipo multidisciplinar, ¿no? Entiendo que están aquí los seniors, los que colaboran con vosotros. Aquí está, y algunos que todavía equipo, no están. Dejadme que os haga alguna pregunta del proyecto. Sí. Esto está de momento financiado por la Diputación de Guipúzcoa, 90.000 euros, ¿verdad? De estos presupuestos participativos. Un poquito más, sí. ¿Perdona? Un poquito más, 96.000, pero sí. ¿Y en qué estado se encuentra el proyecto? ¿Cuándo habéis arrancado? ¿Qué fases prevéis a partir de ahora? ¿Qué plazos? El proyecto se termina en octubre, pero claro, a nosotros nos gustaría seguir más allá. Para eso también se necesita financiación, ¿no? Pero si vemos que tira y que empieza a funcionar todo bien, desde luego nosotros vamos a ir a por ello porque pensamos que es un proyecto muy bonito y que además cuando tenemos este tipo de proyectos que podemos juntar a mucha gente del mismo centro, es que las cosas salen muchísimo mejor. Y eso, entonces, ahora mismo estamos en el proceso de la fabricación y caracterización y optimización de los nanovehículos, que quizás sea lo más gordo, digamos, en cuanto a tiempo. Y a la vez se están empezando a ya pensar cómo hacer bien los nanocerebros o los cerebros, toda la parte del printing. Una vez que tengamos ya la última parte de validación, pues yo entiendo, espero que será en verano, finales de verano. Y la última de las fases, ¿no? Con el presupuesto que podáis conseguir a futuro, ¿no? ¿Dónde lo veis? ¿Dónde estaría? ¿Cuánto tardaría un proyecto de este tipo? Es una buena pregunta. ¿Aplicación a nivel hasta clínico?
No, sin llevar a la parte clínica, sino la parte de investigación, de laboratorio hasta el final. Para mí esto es un proyecto de por lo menos 4 o 5 años. 4 o 5 años. Otra pregunta, ¿qué perspectivas de éxito veis? En lo que habéis estado trabajando en estos primeros meses, ¿veis que Yo soy optimista. optimistas? Sí, hombre, yo creo que cuando se escribe un proyecto de tales características hay que ser optimista. No se escriben se escriben pensando que van a salir las cosas bien. Y yo creo que el conocimiento previo que ya tenían los grupos hacen que el éxito pueda ser alcanzable. Para terminar, yo quisiera preguntaros cómo veis que está antes hablábamos del tejido investigador de Guipúzcoa. ¿Cómo veis que estamos en el territorio en cuanto a investigación? ¿En qué momento nos encontramos por esto del COVID? Y si gozamos de buena salud en términos de investigación. Yo creo que precisamente aquí, hay un buen clúster de biomedicina justo en el País Vasco. Si es de verdad que seguramente el COVID nos ha traído estragos a todos, pues porque al final pues el meterse en el laboratorio y demás ha sido difícil. Yo creo que empezamos a arrancar de nuevo un poco ahora, pero yo diría que en el País Vasco gozamos de bastante buena salud en este tipo de aplicaciones biomédicas. Yo no me quejaría. Me podría quejar, ¿eh? Podría decir que necesitamos más financiación, que esto hay que... Sí. Sinceramente, aparentemente no está habiendo tantos recortes como nos esperábamos. De verdad que el año pasado estábamos temblando porque no sabíamos por dónde iba a tirar la cosa, pero aparentemente no está habiendo tantos recortes. No sé, igual el año que viene ya no hay más dinero, pero desde luego este año y desde luego la Diputación no ha recortado el dinero. Lo que pasa es que yo sí que quería decir en este ámbito del tema de la investigación que la investigación en general en España no está bien. Eso es así. Es un recorrido muy complicado y las condiciones no son buenas. Pero es verdad que justo en el País Vasco se está haciendo un esfuerzo grande y se está intentando apostar por ello. Pero, sin embargo, estáis demandando esa financiación, ¿no? Eso también es la otra cara de la moneda, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, es que a mí es lo que le dice un poco Ana, el mundo de la investigación muchas veces no es el querer hacerlo, es que muchas veces hay otros agentes externos que te impiden el poder seguir. O sea, ideas hay un montón, seguro, estoy segura. Y el mundo científico e investigación es muy laborioso, hay mucha gente trabajando, mucha gente poniendo mucho esfuerzo, pero dependemos muchas veces y hasta que alguien entienda que la investigación, bajo mi punto de vista, es una de las fuerzas motrices para que el desarrollo y el bienestar de la sociedad, pues hay que esperar. No depende muchas veces de nosotros. Ganas no nos faltan. Bueno, pues está muy bien. Ana y Ione, en nombre de todo el equipo, de este amplio equipo que están en las dos fotografías, muchísimas gracias. Lo tenemos que dejar aquí, no hay tiempo para mucho más, pero de verdad que agradeceros que vengáis aquí. Os deseamos el mayor de los éxitos en este proyecto de investigación y sobre todo hablando en nombre de las personas que han podido o que están padeciendo este tipo de tumor tan invasivo, pues que tienen las esperanzas depositadas siempre en investigación, lo decimos, lo repetimos siempre. Pues en nombre de ellos también las esperanzas puestas en el trabajo que desarrolláis día a día desde Polymath. Eskerrik asko. Gracias a vosotros. Bueno, pues lo dejamos aquí. Encuentros para la investigación desde la Asociación contra el Cáncer, desde AECC Guipúzcoa. Eskerrik asko.